siendo papá. Entonces dije, ¿por qué no comparto un poquito, ¿no?, de lo que estoy aprendiendo estos 2 años y medio que ya tengo la experiencia, ¿no?, de ser papá? Y por eso, hermanos, quisiera compartir algo que he aprendido, que está justamente en la lectura que leyó nuestra hermana, en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y les invito, hermanos, que tengamos abiertas nuestras Biblias ahí, en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, que tiene un mensaje para los padres. Y antes de meditar, hermanos, les invito a que podamos también inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tenernos reunidos este día, Señor. Y queremos ahora suplicarte, Padre amado, que por favor seas tú quien nos hable a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que el mensaje expuesto pueda ser claro y pueda, Señor, realmente movernos a la obediencia. Te encomendamos también este tiempo, Señor, rogamos tu bendición sobre cada uno de los aquí presentes. Oramos, Señor, así agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces quisiera que veamos Deuteronomio 6, y aquí el Señor se está dirigiendo al pueblo de Israel justo antes de que tome, ¿no?, la posesión de la tierra prometida. Nuestra hermana leyó del 4 al 9, pero quisiera que también leamos los versículos anteriores para entrar en contexto, ¿ya? Entonces, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida después de 40 años, ¿no?, de travesía. La mayor parte de ellos habían muerto en el desierto, y la segunda generación ahora va a tomar esta posesión. Pero ya hay algunos que tienen hijos, ¿no?, y que van a ser también abuelos. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6? Comenzando del versículo 1, vamos a leer. Dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, vean, hermanos, ¿no?, ¿cuál es el propósito del Señor al dar mandamientos a su pueblo? Felicidad, bienestar. Esto es algo que muchos hijos no entienden, ¿no? Yo no lo entendía, por ejemplo, ¿no?, cuando era chiquito. Yo veía los mandamientos, ¿no?, como imposiciones, ¿no?, deberes difíciles, obligaciones, ¿no?, que hay que hacer, es contra la voluntad. Pero lo que yo quisiera que mis hijos entiendan, hermanos, es que los mandatos del Señor son para nuestro bien, para que nos vaya bien, para que seamos felices. Y ahora, interesante notar que el Señor da estos mandamientos no solamente a los padres, sino dice, esto también es para tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, para tus nietos, para que estén bien, para que sean bendecidos, para que sus días sean prolongados. Veamos ahora el versículo 3, ¿no?, Deuteronomio 6:3, dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Nuevamente el énfasis, ¿no?, ponlos por obra para que te vaya bien. Esto tenemos que entender, hermanos. Mientras más amamos a Dios y le servimos y le obedecemos, más felices vamos a ser, mejor nos va a ir en la vida. Qué bonito sería, ¿no?, que esto pudieran entenderlo todas las personas en nuestro país, por lo menos. Yo digo, ¿no?, qué bonito, qué diferente también sería el Perú si la gente entendiera que haciendo el bien uno va a ser feliz. A veces uno tiene la idea equivocada, ¿no?, que haciendo ciertas cosas, ¿no?, los fines de semana o de vez en cuando, ¿no?, viajando, tomando, en una fiesta, ahí voy a ser feliz. Cuando lo que el Señor quiere, hermanos, es darnos una prosperidad continua. Cada día disfrutar de su presencia, disfrutar de nuestra comunión con Él todos los días. Para no estar viviendo, ¿no?, aburridos de lunes a viernes, y el sábado sí, ¿no?, ahí sí nos desmandamos, como hace mucha gente que no conoce a Dios.
Pero el Señor, hermanos, quiere darnos sus mandamientos para que nos vaya bien. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Bueno, porque realmente yo sé, hermanos, que ser papá no es difícil, ¿no? Estos 2 años y medio que estamos ya con Mateo, ¿no? Y 5 meses y medio con Andrés, nuestro pequeñito, hemos comenzado a ver la vida de otra manera. Por ejemplo, ya les he contado, pero les repito, ya no podemos planificar, hermanos, en qué momento nos vamos a levantar. Así sea feriado, no, lo que sea. ¿Podemos decir, mañana nos levantamos a las 6 de la mañana? No. Depende a qué hora se levantan llorando nuestros hijos. Y el chiquito se levanta cada 2, 3 horas para lactar. Entonces, tenemos que estar, ¿no?, ya dispuestos a sacrificarnos en ese sentido, nuestro sueño. Ya no podemos viajar como antes con mi esposa, ¿no? Cuando éramos los dos, viajábamos por muchas partes cada cierto tiempo. Ya no se puede tan fácilmente, es difícil. La alimentación, ¿no? Las travesuras. Ahora Mateo está en una edad, por ejemplo, ¿no?, en la que quiere meter, ¿no?, el clavo en el enchufe, quiere agarrar los cuchillos, siempre está moviendo la silla, ¿no?, para pararse y agarrar cosas que supuestamente no debería agarrar, que no debería agarrar todavía. Ya se ha caído de la silla 2 veces, ya le hemos llevado al hospital una vez, otra vez se enfermó también, lo hemos tenido que llevar de emergencia. Entonces, no es una vida fácil la de padre. No es fácil. Y en algún momento, hermanos, les confesamos que, bueno, les confieso yo, que mi esposa y yo decíamos, ¿no? Wow, ¿no? Si hubiéramos sabido que esto era ser papá o mamá, hubiéramos tenido nuestros hijos. Así nos preguntamos, ¿no? Porque ya se estaba poniendo muy difícil, ¿no?, la situación, ¿no? Y cada día, ¿no? Ahí no hay vacaciones. No hay vacaciones. Y no es nada fácil. Y decíamos, ¿por qué otras personas no nos han advertido que iba a ser así, no? Y estábamos pensando, ¿verdad? Casi no nos han dicho esto, pero conversando con otras personas mayores que ya tienen sus hijos grandes, nos dijeron, es que ya nos hemos olvidado. Y cuando tú aprendes a querer a tus hijos cada vez más y más, ya se te hace más fácil superar, ¿no?, esas dificultades de los primeros años. Entonces, esa esperanza nos ha dado un poco de paz, ¿no? Ya, no, esperemos, ¿no? De aquí a un tiempo ya Andresito también ya va a comenzar a dormir de corrido toda la noche. Nuestros sobrinos de Lima, yo tengo 3 sobrinos en Lima, nosotros veíamos, ¿no?, cómo a mi hermano lo hacían sufrir, pero no nos imaginábamos, porque estábamos solamente un rato con David, el mayorcito, el más engreído, con Esteban, ¿no?, el segundo y el tercero. Pero otra cosa, hermanos, es estar todo el día con ellos, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces dijimos, bueno, esperemos ya de aquí un tiempito, que Mateo ya comenzó a dormir de largo. De aquí un tiempo también Andrés ya va a comenzar a dormir, ¿no?, toda la noche. Pero hasta ahora, ¿no?, no es fácil. Y decíamos, no, esto vamos a tener que vivir todos los días. Entonces ser padre realmente, ¿no?, es difícil. Pero ¿cuál, hermanos, ha sido en las últimas semanas, o tal vez en los últimos meses, nuestro consuelo y nuestro ánimo? Es ver que la palabra de Dios presenta la paternidad como una bendición. Y al analizar, hermanos, este texto que hemos leído, lo podemos ver con mayor claridad, ¿no? Vamos a ver otra vez el versículo 4, Deuteronomio 6, 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Creo, hermanos, aquí está el principio para entender el privilegio que es ser padres. Porque antes de decirle el Señor a los israelitas que enseñen a sus hijos los mandamientos que Él les da, Él les dice primero lo más importante. El mandamiento más importante: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso, hermanos, es lo mejor que a una persona le puede pasar, ¿no? Tener la oportunidad de amar al Creador del universo, al ser más maravilloso que existe, y poder amarlo con todo nuestro ser. Eso en sí ya es un privilegio. Entonces, primero, antes de poder comunicar, antes de dar ese mandato de comunicar las palabras de Dios a los hijos,
Primero el Señor les llama a amar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no se trata solamente, ¿no?, de repetir mecánicamente, sino se trata de transmitir desde el corazón lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Ese amor queremos que nuestros hijos también tengan por Dios. Pero primero nosotros tenemos que amar al Señor. A mí, hermanos, no me serviría de nada ser pastor, haber estudiado teología en el seminario, si yo descuido mi comunión con el Señor, si yo dejo de amar al Señor. Conocemos, ¿no?, muchos pastores que han descuidado a su familia. Hijos que no quieren saber nada de Dios porque sus padres los descuidaron. Creo, no sé, hermanos, si les he contado, ¿no?, pero si lo he contado, lo repito. En mi iglesia conocí a un joven, ¿no?, que su papá era diácono de la iglesia, muy fiel al Señor, pero su hijo no quería saber nada con Dios. De repente, a veces, ¿no?, venía a la iglesia, ¿no?, y yo me acercaba a él, trataba de evangelizarle. Y me acuerdo, hermanos, que conversaba con él, ¿no?, y era un hombre muy metido, ¿no?, en una mala vida. Visitaba prostitutas, se emborrachaba, ¿no? Pero una parte de él quería conocer más del Evangelio, ¿no? Y yo conversaba con él, ¿no?, y le decía, ¿pero por qué eres así?, ¿no? Trataba de averiguar, ¿no?, por qué no quería acercarse a Dios. Y lo que él me dijo fue que una vez, dice, un amigo suyo le invitó a su casa para conversar con su papá. Dijo, quiero que conozcas a mi papá, le dijo, ¿no? Y dijo, no, ¿para qué? Vas a ver a mi papá es chévere. ¿A tu papá? Sí, vamos. Entonces dice que fueron a su casa, ahí estaba su papá, y él decía, no, pero ¿cómo un papá va a ser chévere, ¿no? ¿Cómo va a ser divertido conversar con un papá, ¿no? Porque él tenía la idea que todos los papás eran como el suyo. ¿Y cuál era el problema, mis hermanos? Que su papá, por más que asistía a la iglesia, que era un fiel asistente y todo, no tenía una relación con él. No tenía una relación con él. Entonces llegó a la casa de su amigo y dice que se sentaron a conversar, hacían chistes, y de repente su papá sacó unas cervecitas, puso ahí. Y él, como estaba en el mundo, no tenía problemas, ¿no?, de tomar. Se comenzaron a tomar, ¿no?, y hablando chistes rojos, lisuras, entre experiencias, anécdotas de la vida. Y dice que él decía, no, wow, qué comunión que tiene este hijo con su papá. Dice, le conmovió tanto que dice que comenzó a emocionarse y comenzó a llorar. Entonces el papá se dio cuenta y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y él disimuló, no, es que algo me entraba al ojo, decía, ¿no? Eso me contó él a mí, ¿no? Pero ¿por qué estaba llorando? Porque él decía, no, ¿cómo quisiera yo tener un papá como él? Que me ama, que pasa tiempo conmigo, que conversa de la vida. Mi papá no. Mi papá se va a la iglesia, se olvida de nosotros. Él pensaba que no le interesaba a su papá. Y saben que, hermanos, algo que hemos aprendido con mi esposa es que los hijos, ¿cómo perciben que su papá los ama? Cuando son pequeños, porque sus papás juegan con ellos. Entonces, los que tienen hijos pequeños, acuérdense, hermanos, ¿no?, nuestros hijitos no nos van a amar porque les damos de comer, porque les compramos su ropa, no porque les hemos comprado ciertos juguetes, sino porque jugamos con ellos. Un niño percibe que su papá lo ama porque pasa tiempo con él. Y cuando son más grandes, porque le da tiempo de calidad. Los hijos no valoran tanto, ¿no?, que les den buena educación, que los envíen al colegio, a los mejores profesores, que les metan en natación, en inglés, ¿no?, a clases particulares. No, lo que ellos más valoran y notan el amor de su papá es porque pasan tiempo de calidad con ellos. Pero para hacerlo, mis hermanos, tenemos que amar a Dios primeramente. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Versículo 6, podemos ver, Deuteronomio 6:6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, ¿qué debe llenar, hermanos, nuestro corazón? Hemos dicho, uno, el amor a Dios. Ahora dice, las palabras que yo te mando. O sea, la palabra del Señor, hermanos, es la manera como debemos nosotros alimentar nuestro corazón para poder amarle a Él, ¿no?, por medio de su palabra, por medio del conocimiento de su palabra. Si no conocemos a Dios, hermanos, no vamos a poder amarle debidamente.
Para amar a Dios tenemos que conocerle por medio de su palabra. Su palabra debe llenar nuestro corazón. Hace tiempo, hermanos, ¿se acuerdan? Hubo un terremoto en Arequipa en el año 2001. Yo era jovencito. Y una hermana de nuestra iglesia nos contó, ¿no?, que tenía una vecina que era carismática, que asistía a una iglesia, ¿no?, de esas que hablan de la prosperidad, y tenía su tienda. En ese tiempo vendían gaseosas que venían en botella de vidrio. Aparte, no tenían sus licores. Y en el terremoto dice que se cayeron un montón de botellas y se rompieron. Hicieron trizas. Y ella recuerda que su vecina comenzó a gritar contra Dios. Comenzó a maldecir. Se quejaba: ¿por qué, Dios, tú permites que pase esto? Y decía cosas que no podemos repetir ahora. ¿Y por qué no? O sea, ella mostraba esa ira contra Dios porque en su iglesia no le habían enseñado realmente a conocer a Dios. Ella no conocía a Dios. Le habían dicho que Dios es un Dios que te tiene que bendecir, que te tiene que prosperar, que no te puedes enfermar, que tienes que ser millonario porque eres hijo del rey. Entonces, cuando una persona, hermanos, no conoce al Dios de la Biblia, no le puede amar como debe amarle. Y ese es un ejemplo de esto. Cuando conocemos al Señor, por ejemplo, hermanos, vamos a entender, ¿no?, por qué pasamos pruebas, por qué pasamos dificultades. Cuando muere un familiar, cuando nos enfermamos de gravedad. Si no conocemos a Dios, va a ser difícil que le amemos. Conociendo a Dios, hermanos, es que podemos amar al Señor. Entonces, primeramente hemos visto, nosotros tenemos que amar a Dios por medio de amar su palabra, que llene nuestro corazón. Y después, ¿qué debemos hacer? Versículo 7. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, hermanos, hay que hablar la palabra de Dios de manera normal, de manera cotidiana. Hay gente que dice: no, yo odio cuando mi papá me dice: ya, es hora de hacer el devocional, vamos a ir a orar, vamos a leer la palabra de Dios, vengan todos, ¿no? He escuchado personas que dicen eso, ¿no? No me gusta cuando mi papá nos llama a hacer el devocional, ¿no? Es un tiempo muy aburrido. Qué feo, dice. Y yo digo: ¿por qué, no? Es porque ellos ven una separación entre su vida diaria y el tiempo devocional que deben pasar con el Señor. Aquí no enseña eso, mis hermanos, ¿no? Aquí dice que hay que hablar de la palabra de Dios con los hijos, estando en la casa, caminando, al acostarnos, al levantarnos. O sea, debe ser un estilo de vida. De repente no estamos caminando por la calle, vemos una persona que está mendigando, o vemos que pasó un accidente, o vemos personas peleándose por ahí, y aprovechar, ¿no?, para, mira, Dios dice esto acerca de esto. O de repente estamos viendo un programa de televisión, vemos una escena o una noticia y comentar: mira, hijito, mira, la palabra de Dios dice esto. O sea, explicarle desde una cosmovisión, desde un pensamiento bíblico, lo que Dios piensa al respecto y lo que nosotros debemos pensar. Entonces, de esa manera el hijo ya va a ver la palabra de Dios como algo normal en su vida. Ya no lo va a ver como: yo ahora tengo que dejar la vida bonita para ir a hacer el devocional familiar, ¿no? Qué feo, ¿no? Ya no va a ser así, porque la palabra de Dios va a ser algo normal en su vida. Entonces, ¿cuándo debían repetir esta palabra de Dios a sus hijos? Repito, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, estando en la casa. Hermanos, la palabra del Señor también nos da una advertencia a los padres. Quisiera que veamos también en el Nuevo Testamento. Busquemos, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No, repito, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué no debemos provocar? ¿Y qué quiere decir eso? La verdad, hermanos, es que
Lo que nos enseña aquí es que los padres debemos educar a nuestros hijos en un ambiente de paz, ¿no? De amor, de gozo. No diciéndole, ya hijo, ya deja de jugar, vamos a hacer el devocional. No, esa no es la manera, ¿no? Ya hijo, ya, párate, tienes que ir a la iglesia, rápido, 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 cámbiate, cámbiate. Estamos tarde, estamos tarde. Eso me contó una hermana, ¿no? Que así era su papá. Y por eso dice, ella odiaba ir a la iglesia. Porque todos los domingos era, ¿no? Ya apúrense, apúrense, vamos a la iglesia, ¿no? No le gustaba ir a la iglesia. Ella no lo veía con gozo. Ella se enojaba con su papá. Y eso, la palabra nos manda, hermanos, que tengamos cuidado de no enojar a nuestros hijos, sino que los eduquemos en disciplina y amonestación del Señor. Que ellos aprendan a amar a Dios. Que no lo hagan por obligación, ¿no? Que tienes que ir, si no te doy con la cuera. No, que ellos amen al Señor. ¿Y cómo vamos a amar al Señor, hermanos, si no lo conocemos? No se puede. Tenemos que darles a conocer al Señor para que ellos voluntariamente en algún momento lleguen a ir a la iglesia, se consagren al Señor, se quieran bautizar, no por obligación, sino voluntariamente. Ahora, lamentablemente, hermanos, hemos visto, ¿no? A lo largo de estos años en la consejería, en la experiencia personal también, que muchas veces los padres hacen enojar a sus hijos. ¿Y cuál es el problema que los hagan enojar? Podemos ver la respuesta en Colosenses. Vamos a Colosenses, hermanos. Colosenses, capítulo 3, versículo 21. ¿Sí? Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Repito, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí está el problema, hermanos. ¿Qué significa desalentar, desanimar, hacerle perder las ganas para que busquen al Señor? O sea, si nosotros le causamos cólera a nuestro hijo para las cosas de Dios, aún para nosotros mismos, no va a querer seguir al Señor, se va a desanimar. La tristeza y la cólera, hermanos, van muchas veces de la mano. Cuando vemos personas, ¿no?, que siempre están renegando, siempre están de cólera, analicemos bien su vida, son personas que también son muy tristes, son muy pesimistas. La cólera, hermanos, nos puede llevar a desalentar a nuestros hijos o también a nuestra esposa. Si tenemos un familiar que no es creyente, también a él le podemos desalentar, desanimar para que siga al Señor. Pero, hermanos, como les decía, ¿no?, en la consejería hemos visto muchas maneras como a veces los padres hacen enojar a sus hijos, ¿no? Y aquí he hecho una lista, quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué es lo que hace enojar a los hijos? Cuando los padres son muy controladores. Dicen, ¿dónde has estado? ¿No? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vas a salir? ¿No? Pero ya demasiado, ¿no? Eso hemos visto que a algunos hijos los irrita. Otros, por el contrario, no son muy permisivos, ¿no? ¿Qué les importa a los hijos? Dicen, haz tu vida, hijo, haz tu vida. No, yo no me voy a meter en tu vida. Haz lo que tú quieras. Eso también a algunos les molesta, porque dicen, mi papá no se preocupa por mí. O sea, los extremos son malos. Otro, ¿no? Tienen expectativas realistas de sus hijos, expectativas no realistas de sus hijos. Por ejemplo, ¿no?, quieren que sea el mejor deportista, el mejor futbolista, ¿no?, el primer puesto desde su colegio. Siempre le están exigiendo. También a veces, hemos visto muchas veces, más que nada esto, los padres comparan a los hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Eso también exaspera a los hijos, los desanima. ¿Han visto, hermanos, familias donde un hijo es consagrado al Señor y el otro está totalmente apartado de Dios? A veces pasa eso por las comparaciones. No ayudan en nada, mis hermanos. Peor, ¿no? No queremos que sea como él, peor se aleja todavía, ¿no? Y es más diferente que su hermano. También, hermanos, porque muchos hijos se sienten desprotegidos, abandonados por sus padres. O sea, los padres no le dan tiempo a sus hijos. Como el caso, ¿no?, de los pastores que les he mencionado. No sé, hermanos, les conté, pero en mi matrimonio civil, cuando me casé con mi esposa, nos casamos, ¿no?, por el matrimonio civil allá por Sicuani. Y me acuerdo, ¿no?, que la regidora que nos estaba casando, ¿no?, después de la ceremonia,
Dijo, ahora tengo unas palabras que quiero expresar de mi corazón de manera personal, dijo, ¿no? Esto no es parte de la ceremonia, pero quiero decirles, ¿no? Entonces, se dirigió a mi esposa, ¿no? Y le dijo, usted es el sustento de su familia, señora. Usted va a ser la base del matrimonio y de la familia. Cuando vengan los hijos, se van a refugiar en usted. O sea que usted tiene que esforzarse, porque la madre es la base de la sociedad. Entonces le di unas palabras de ánimo, pues, ¿no? Bien impactantes, ¿no? Entonces yo luego esperaba que me dijera a mí algunas palabras. No me dijo ni pío, como decimos. Dijo, hermanos, me sentí mal, ¿no? Ya, le habló ella, ya, continuemos, ¿no? Y seguimos. ¿Por qué? Dije, ¿no? Me quedé, como se dice, ¿no? Un poco molesto, ¿no? Con bronca. Y yo pensé, ¿no? Seguramente esta señora, en su experiencia, ha visto, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Las mamás muchas veces son las que sostienen el hogar, son la cabeza del hogar, las sacerdotisas del hogar. Y los varones, están viendo el partido de fútbol, ¿no? Salen con sus amigos, quieren dormir, no se preocupan por los hijos, ¿no? Entonces, de esa vez, hermano, yo me he quedado, ¿no? Con esa espina, ¿no? Yo he dicho, yo no voy a ser un papá más así. No voy a ser un papá más. Yo quiero ser diferente, quiero marcar la diferencia. No quiero ser así. Por lo menos comencemos, ¿no? Con nosotros y con la iglesia. Entonces yo les animo a los jóvenes, ¿no? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes se quieren casar, no? Yo, me dicen. Y les hablo, ¿no? ¿Cómo debe ser un papá? Sobre todo últimamente, ¿no? Que ya hemos tenido la experiencia de ser padres. Estamos incentivando a los jóvenes para que se casen y puedan ser padres responsables. Otra cosa, hermanos, que me llama la atención, ¿no? Es por qué, hermanos, el Día del Padre se celebra, ¿no? Muy diferente al Día de la Madre. Apenitas, ¿no? Porque las madres, pues muchas veces son las que ponen ¿no? Ponen el punche, como se dice, en la casa, ¿no? Y el papá está ahí, ¿no? Durmiendo, relajado, sin preocuparse por la familia. Esto, hermanos, es un problema, ¿no? Igual, ¿no? En el Día del Hombre, pasamos un campo más amplio, ¿no? Comparamos, ¿qué pasa, hermanos, en el Día del Hombre con el Día de la Mujer? Día de la Mujer, ¿no? Veo en las redes sociales, ¿no? Felicitaciones, ¿no? Semanas regalitos, ¿no? Presencialmente, ¿no? También, ¿no? A las damas les dan, ¿no? En muchos casos. Y Día del Hombre, casi nada, ¿no? Ni siquiera un caramelo, ¿no? O sea, ni siquiera felicitaciones, ¿no? Estaba pensando, ¿por qué? Y conversando con algunas personas, dicen, ¿no? Pero, ¿qué hacen pues los hombres? Dicen, ¿no? ¿Qué hacen pues los hombres? ¿Qué mérito tienen ser hombre? Dicen. Entonces, vean, hermanos, nuestra imagen como varones y también, ¿no? La imagen de padre se ha venido a menos de una manera, creo yo, muy alarmante. Estaba leyendo, hermanos, una estadística que dice que cuando en una familia no creyente se convierte primero la mamá, hay 50% de posibilidades que se conviertan más miembros de la familia. Pero cuando en una familia primero se convierte el papá, hay más del 90% de posibilidades que toda la familia sea creyente después. Es una estadística. Entonces, eso nos habla, hermanos, de la influencia que tienen los varones en los hogares. O mejor dicho, que deberían tener y que solo tienen algunos que se convierten. Porque cuando un padre es responsable, hermanos, y es un buen líder en el hogar, hay mucha más bendición. Lamentablemente ese no es el caso de muchas familias, donde es la mamá solamente, ¿no? La que parece que mueve todo, y que al papá hay que arrastrarlo. El otro día, hermanos, conversé también con una hermana de Cusco que contaba que a veces ella la deja a sus 3 hijas con su papá, y ellas se quejan de su papá porque dice, nos deja, no nos atiende bien. El papá ya tiene más de 30 años, pero dice que se sienta en el sillón y comienza a jugar sus videojuegos, ¿no? Y ahí puede estar horas. Y un ratito, ¿no? Las atiende a las chicas, a las niñas, y luego sigue jugando. Y eso, hermano, realmente no es algo que se ha generalizado en gran manera en nuestra sociedad y lamentablemente también a veces en las iglesias, ¿no? ¿Y por qué pasa eso, mis hermanos? Yo creo que es porque no practicamos Deuteronomio capítulo 6. Nosotros, hermanos, no podemos dar algo que no tenemos. ¿Cómo yo le voy a enseñar a amar a Dios a mi hijo de corazón si yo mismo de corazón no le amo? No puedo enseñarle. ¿Se acuerdan, hermanos? Hace unos meses les dije, ¿no? Lo que decía el apologista Josh McDowell,
lo que había encontrado él, ¿no? Él decía, él ha estudiado mucho el caso, ¿no?, de relación entre padres e hijos, y él decía, he encontrado una gran verdad. Decía, dar órdenes a los hijos sin tener una buena relación, tarde o temprano traerá rebelión. Lo repito, o sea, dar órdenes solamente a los hijos sin tener una buena relación, tarde o temprano propiciará en los hijos rebelión. Entonces él enfatizaba, no, padres, ¿no?, tengan relación con sus hijos, una buena relación con sus hijos, pasen tiempo con ellos, dedíquense a ellos, pasen tiempo de calidad y todo el tiempo que sea posible. Y nosotros, como nos estamos capacitando, hermanos, ¿no?, para afrontar los berrinches de nuestro hijito, ¿no?, vemos continuamente, ¿no?, tutoriales, ¿no?, artículos en internet, y uno de los especialistas que seguimos dice, lo mínimo que deberías pasar con tu hijo cada día es media hora. Mínimo. Incluso yo diría que media hora es poquito, dice. Ya, pero si ya no puedes, bueno, es lo mínimo. Todos los días, una media hora. Y yo pienso, ¿no? Pero en nuestra cultura, hermanos, ¿cuántos padres dicen, no? No, yo me voy a ir a trabajar, ¿no? Me voy a trabajar lejos. ¿Por qué? Porque primero está el sustento de mi familia, ¿no? Pero, hermanos, ese no es el orden de prioridades que vemos en la Biblia, ¿no? El Señor quiere que pasemos juntos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Y a veces, ¿no?, viene la tentación, ¿no? Buenos trabajos, buenos sueldos, pero tenemos que abandonar a nuestra familia por unas semanas, ¿no?, y venir una semanita. Bueno, hermanos, no quiero atacar a los hermanos. De repente algunos de ustedes están bajo esa modalidad. No sé, hermanos, sinceramente, ¿no? Pero no quiero, hermanos, hacerles sentir mal. Sin embargo, lo que vemos en la palabra de Dios es que la prioridad no es el trabajo, sino el reino de Dios. Y mi parte como padre en el reino de Dios es formar a mis hijos y ser el pastor de mi esposa también. Esa debe ser mi prioridad. Ahora, ¿cómo yo voy a hacerlo si mi corazón no está lleno de la palabra de Dios? No se puede. Y luego se ven las consecuencias, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser responsables y vamos a recibir el pago de la manera como tratemos a nuestros hijos. ¿Qué dice, hermanos? El Proverbios, quisiera que veamos, Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Repito, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, hermanos, nosotros mismos como padres, en algún momento vamos a disfrutar o lamentarnos si criamos hijos sabios o no lo hicimos. ¿Cuántos padres abandonados hay actualmente? Nunca les enseñaron a sus hijos a respetarlos, a honrarlos como debían. No hicieron un buen trabajo. Y cuando ya son ancianitos, se quejan, ¿no? Mis hijos no se preocupan por mí, no me llaman. En gran parte es responsabilidad de los padres. O sea, no quiero echar la culpa, ¿no?, a los padres. Principales responsables, claro, son los hijos, pero ellos tienen parte de responsabilidad. No les enseñaron a ser agradecidos, no les enseñaron a ser amorosos con sus padres, no les enseñaron a apreciar todo lo que ellos le dieron. Le dieron sustento, le dieron vestido, le dieron educación, pero no les enseñaron a valorar eso. Y en muchos casos, hermanos, es porque no tuvieron tiempo de calidad con ellos. Entonces, regresemos, hermanos, a Deuteronomio, capítulo 6. Repitamos, por favor, el versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, primero que la palabra de Dios llene tu corazón, y luego tú vas a poder repetir a tus hijos efectivamente lo que tienes que decir. Ahora, ayer estábamos, hermanos, ¿no?, teniendo un agasajo a los padres, ¿no?, y compartíamos también algunos versículos, y un papá dijo, ¿no?,
pero mis hijos ya son grandes, ¿no? Ya tienen más de 50 años, así dijo, ¿no? ¿Cómo yo les voy a enseñar a ellos? Ya son mayores, ¿no? Entonces estábamos pensando y dijimos, bueno, pero usted tiene nietos. Acá también en Deuteronomio 6 dice, ¿no? Tus nietos. El hijo de tu hijo, ¿quién es? Tu nieto. A él también. Y si uno dice, pero yo no tengo hijos. Pero siempre vas a encontrar personas menores que tú, como Pablo y Timoteo, a las que vas a poder discipular como si fueran tus hijos. Entonces, esto se aplica, hermanos, a todos, ¿no? Aún a las maestras de escuela dominical. Ellas tienen bajo su responsabilidad muchos niños. Entonces, antes de enseñarles, llena tu corazón de la palabra de Dios para que realmente transmitas ese amor por Dios y no simplemente órdenes, obligaciones, ¿no? Como a veces ocurre. Hermanos, en mi caso personal, yo les puedo decir que mi abuelito paterno, yo pienso sinceramente que él ha tenido más influencia en mi vida espiritual que mi papá y mi mamá juntos. Porque él era un hombre muy consagrado al Señor. Y en esos tiempos, mis padres, cuando yo era pequeño, mis padres todavía, ¿no? Tenían mucho por madurar. Entonces, ahora con el paso de los años, yo reconozco, ¿no? Mi papá y mi mamá han crecido mucho en la fe. Y ya con mis hijos, con los hijos de mi hermano, ¿no? Ya no tienen el mismo trato, porque ya han tenido una experiencia. Y mi abuelo también, ¿no? Yo pienso que él ha cometido también errores con sus hijos. Y ahora con nosotros, él ha querido también corregirse. Por eso muchas veces, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Son más buenos con los nietos que lo que fueron con los hijos mismos. Porque ya han aprendido muchas cosas, ¿no? Entonces ya, no solamente porque son engreidores nomás, ¿no? Sino también porque han aprendido cómo tratar a un niño o un hijo. Entonces, mis hermanos, para terminar, los versículos 8 y 9, ¿no? Hablando de las palabras del Señor. Dice, versículo 8, Deuteronomio 6, 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? ¿Qué cosa? Las palabras del Señor. Entonces, los intérpretes, hermanos, algunos dicen que esto debe ser algo literal, ¿no? Otros dicen, no, es sentido figurado. Pero la idea, hermanos, que nadie discute, o sea, es que la palabra de Dios debe saturar nuestra mente y nuestro corazón para poder eso compartir con las personas que se nos ha encargado. Nuestros hijos, nuestros discípulos, nuestros sobrinos, de repente nuestros nietos. Lo primero es que nosotros, hermanos, seamos llenos de la palabra del Señor. Entonces, viéndolo de esa manera, hermanos, uno ya comienza a ver la paternidad como una bendición. Porque yo primero tengo que gozar, ¿no? de la bendición de Dios para yo estar capacitado y dar eso a mis hijos. Entonces, en ese sentido, con mi esposa estamos tratando, ¿no? de pensar en eso. Y es verdad, o sea, el hecho, hermanos, de tener hijos nos ha llevado a acercarnos más al Señor, porque si nosotros nos alejamos del Señor espiritualmente, si nos enfriamos, no vamos a poder criar a los hijos que el Señor quiere que criemos, como Él quiere que los criemos. Entonces, la paternidad, es cierto, es una tarea difícil, pero no imposible. Puede y debe ser fuente de gran bendición si la ejercemos en plena comunión con Dios por medio de su palabra. Entonces, viéndolo de esa manera, hermanos, es una gran bendición ser padre. Porque esa paternidad me lleva a buscar a Dios, me llena de Dios, puedo disfrutar de mi relación con Él y así puedo yo ayudar a mis hijos. De otra manera no voy a poder. Entonces, en eso, hermanos, nos estamos tratando de enfocar. Cada vez que hay alguna dificultad, algún problema, buscar más al Señor. No, hace unos meses, ¿no? También les compartí a los jóvenes, hermanos, que nuestro segundo hijito, ¿no? Nació muy grave de salud, ¿no? Estuvo a punto de morir. Estuvo un mes más o menos, ¿no? en UCI. Y los médicos, hubo un momento donde nos dijeron, ya no hay esperanza para su hijito, nos dijeron, ¿no? Ustedes tienen que esperar que se muera nomás, ya está muy grave, ¿no? Él había pasado por todos los ventiladores que hay, ¿no? en el hospital, desde el más suavecito hasta el más fuerte. Entonces, uno de ellos vibraba 3,000 veces por minuto. Y él ha estado 2 semanas ahí, entubado. Y
producto de eso, ¿no? Ahora tiene aquí uno, en su cerebrito tiene una, ¿cómo se llama? Una protuberancia, ¿no le ha salido? Porque ha estado pues, ahí sin moverse, ¿no? Entonces se le salió una escarita y se le ha vuelto un queloide. Entonces siempre todos nos preguntan, ¿qué le ha pasado a tu hijito? ¿No? ¿Qué tiene acá atrás en su cerebrito? ¿Qué le ha pasado? Y es porque él ha estado pues, ¿no? Ahí, ¿no? Y hermanos, esa experiencia ha sido bastante difícil, pero yo les puedo decir, hermano, ha sido una gran bendición al final. Porque a causa de esa enfermedad con la que él ha nacido, nos hemos acercado más al Señor. Y el Señor nos ha hablado de una manera, hermanos, muy, muy fuerte, ¿no? A mí personalmente, hermanos, nunca en mi vida el Señor me ha hablado de una manera tan clara y directa como me ha hablado en los últimos días, ¿no? Del año pasado. Hemos visto, hermanos, el amor, el apoyo de muchas personas que han orado por nosotros. El Señor nos ha hablado a través de mensajes, ¿no? A través de las circunstancias también. Entonces, yo le digo a mi esposa, no, tratemos de recordar eso, ¿no? Cuando vengan dificultades, ¿no? Y vemos que no es fácil criar a los hijos, recordemos, ¿no? Todo esto nos debe llevar a acercarnos más a Dios, a disfrutar de Él y poder así afrontar como debemos las dificultades que tengamos. Entonces, mis hermanos, ¿no? El Señor, por su gracia, quiso salvar a mi hijito, le dio vida y ahora pues, ¿no? Él está ahí en la casa y es una responsabilidad también muy grande, ¿no? Entonces, al final, hermanos, todo lo que nos pasa debemos verlo con esos ojos, ¿no? Que nos deben buscar a llenarnos más de Dios, llenarnos más de Dios. Y eso nos va a dar las fuerzas y el poder para transmitir a otros la bendición del Señor. Entonces, padres, nunca veamos, ¿no? la paternidad como una carga, sino como una bendición. ¿Sí? No solamente padres, ¿no? También madres, discipuladores, maestros de escuela dominical, líderes de la iglesia. Veámoslo de esa manera, ¿sí? Bien, mis hermanos, esto es lo que quisiera compartir con ustedes. Disfrutemos de la bendición de tener comunión con el Señor para poder ser buenos padres, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con la posibilidad de relacionarnos, ya sea con nuestros hijos, a los que somos padres, o con otras personas, Señor, a las cuales podemos transmitirles tu palabra. Señor, quiero orar primeramente por todos los papás, rogarte, Señor, que los bendigas hoy día que conmemoramos el Día del Padre en nuestra sociedad. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ver la paternidad como una bendición, un privilegio, de poder llenarnos de ti, Señor, para luego compartir la bendición con nuestros hijos. Oro también, Señor, por aquellos que de repente no son padres, pero que tienen también la bendición de transmitir tu enseñanza, tu palabra a otras personas. Señor, que podamos ver esta responsabilidad como el privilegio que también es. El privilegio, Señor, de poder relacionarnos contigo, gozarnos, Señor, en ti, gozar de tu presencia, gozar de tu palabra, gozar, Señor, de esa comunión contigo y eso mismo enseñar a hacer a otros, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos realmente dedicarnos a amarte con todo nuestro corazón, que amar, Señor, tu palabra sea prioridad en nuestra vida, para también, Señor, enseñar esto a otras personas que están bajo nuestro cuidado. Señor, todo esto te lo rogamos y rogamos una bendición para todos los papás en este día, Señor, danos sabiduría, y también a todos los hermanos, Señor, bendícenos, te rogamos y agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, tomen asiento, por favor.